Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los fans de las telenovelas turcas y por supuesto, para los seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que, como ya habrán deducido por el título, tenemos noticias importantes. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la reciente disculpa de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Revelaremos la razón que impulsó esta impactante declaración, analizando cada detalle, rumor y evidencia para que ustedes tengan una visión completa de lo que está pasando. Así que si son nuevos por aquí, prepárense para un contenido fresco y lleno de información relevante. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo constante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema candente, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño para ustedes. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a hablar de Kerem y Hande. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quienes no estén familiarizados, fue un verdadero fenómeno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y eventualmente se confirmaron. Durante casi 2 años, fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento turco. Fotos, declaraciones, viajes, todo apuntaba a una relación sólida y feliz. Pero como suele suceder, el amor, a veces, tiene sus idas y venidas. En 2022, la noticia de su separación dejó a sus fans completamente devastados. Aunque ninguno de los dos dio una explicación clara en ese momento, los rumores y especulaciones inundaron Internet. Se habló de diferentes razones, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, incluso terceras personas. Lo cierto es que la ruptura fue un duro golpe para muchos, y la expectativa de una reconciliación siempre estuvo presente. ¿Y ahora, qué ha pasado? Recientemente Kerem Bürsin hizo una declaración inesperada. Una disculpa pública dirigida directamente a Hande Erçel. ¿Pero por qué? ¿Qué motivó este gesto? Y lo más importante, ¿a qué se refiere esta disculpa? Para entender esto a fondo, necesitamos analizar todo el contexto. Primero debemos recordar que a pesar de la separación, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa, al menos en público. Nunca ha habido declaraciones negativas, ataques ni controversias directas. Siempre han evitado hablar mal el uno del otro y se han mantenido profesionales en sus interacciones. Esto, por supuesto, es de admirar, ya que romper una relación pública, con tanta exposición mediática, no es tarea fácil. Sin embargo, los rumores y las especulaciones siempre están presentes. En el mundo del entretenimiento, es muy común que se inventen historias, se exageren detalles y se creen falsas narrativas. Y es precisamente aquí donde la disculpa de Kerem adquiere su importancia. Las fuentes cercanas a Kerem han revelado que la disculpa está directamente relacionada con un incidente específico. Al parecer, durante la época en la que estaban juntos, circularon algunos rumores y noticias que afectaron la reputación de Hande y, por extensión, la de Kerem. Estos rumores, que se mantuvieron en el plano digital y de revistas del corazón, se enfocaban en aspectos relacionados con su vida privada y profesional. Kerem, según lo que ha trascendido, lamenta no haber sido suficientemente claro o contundente en ese momento para defender a Hande. Quizá, en su afán por mantener la privacidad y evitar la polémica, no actuó de la manera que consideraba correcta en retrospectiva. La disculpa, entonces, es una forma de reconocer que pudo haber hecho más, de expresar su arrepentimiento por no haber sido su apoyo incondicional en aquel momento. Además, se dice que la disculpa también está relacionada con el hecho de que, después de la separación, se intensificaron aún más los rumores, las especulaciones y, en algunos casos, los ataques dirigidos a Hande. Kerem, al parecer, se siente responsable en cierta medida por el revuelo generado, y con su disculpa busca poner fin a cualquier malentendido o rencor que pueda existir. Pero, ¿qué es exactamente lo que Kerem dijo? La declaración oficial, aunque no fue un comunicado extenso, fue muy sentida y directa.
En ella, Kerem expresó su respeto y admiración por Hande, reconociendo su profesionalismo y su valía como perso. También hizo referencia a los momentos compartidos juntos, destacando la importancia que Hande tuvo en su vida. Lo más relevante de la disculpa fue la mención de su arrepentimiento por no haber sido su protector, lo que sugiere que se refiere a los rumores y noticias que mencioné anteriormente. Esta declaración, por supuesto, generó un gran revuelo en redes sociales. Los fans de ambos artistas reaccionaron de diferentes maneras. Algunos se mostraron emocionados y conmovidos por el gesto de Kerem, considerando que demuestra madurez, respeto y cariño hacia Hande. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos, cuestionando las verdaderas intenciones de Kerem y preguntándose si esto podría ser una estrategia de relaciones públicas. Lo que sí es cierto es que esta disculpa ha reavivado el interés en la relación entre Kerem y Hande. Los fans inevitablemente han comenzado a especular sobre una posible reconciliación. Sin embargo, es importante ser realistas y recordar que la vida de cada persona es diferente y las circunstancias cambian. Aunque la disculpa es un gesto significativo, no necesariamente implica que haya una intención de retomar la relación sentimental. En cuanto a Hande, su reacción a la disculpa de Kerem ha sido muy discreta. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Esto, por supuesto, es comprensible. Hande es una persona reservada, que prefiere mantener su vida privada fuera del foco mediático. Sin embargo, se rumorea que Hande valora la disculpa de Kerem y que aprecia el gesto de respeto y consideración. Es importante destacar que independientemente de la relación personal entre Kerem y Hande, ambos continúan teniendo carreras profesionales exitosas. Ambos tienen proyectos en marcha y siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento turco. Kerem, por su parte, ha participado en diversas series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actor. Hande, por su parte, también sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. En resumen, la disculpa de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un evento significativo que ha capturado la atención de todos los fans de la pareja. La razón detrás de esta declaración parece ser el arrepentimiento por no haber defendido a Hande en el pasado, especialmente en relación con los rumores y especulaciones que la afectaron. Aunque la disculpa ha reavivado el interés en su relación, es importante recordar que el futuro de ambos artistas es incierto y que cada uno tiene sus propias prioridades y caminos. Es fundamental respetar las decisiones de Kerem y Hande y no presionar con expectativas irreales. Lo importante es que ambos estén felices y que continúen brillando en sus carreras profesionales. La madurez y el respeto que han demostrado, a pesar de la exposición mediática, es admirable. Y aquí, profundizando en el tema, vamos a sumergirnos aún más en los detalles de esta disculpa, explorando cada ángulo posible y desentrañando las complejidades que la rodean. La disculpa de Kerem Bürsin, aunque concisa en su expresión, ha generado un torbellino de reacciones y ha abierto un debate intenso entre los fans y los medios de comunicación. Para comprender completamente el significado de este gesto, es crucial analizarlo desde diferentes perspectivas. ***, el contexto de la separación, un terreno lleno de rumores ***. La ruptura entre Kerem y Hande, como mencionamos anteriormente, fue un acontecimiento que sacudió el mundo del entretenimiento turco. A pesar de su aparente solidez, la relación llegó a su fin, dejando a los seguidores con una mezcla de tristeza y curiosidad. En el momento de la separación, la falta de explicaciones oficiales alimentó la especulación desenfrenada. Los medios y las redes sociales se inundaron de rumores que, en su mayoría, carecían de fundamento. Se habló de agendas incompatibles, de presuntas terceras personas y de diferencias irreconciliables. Es importante destacar que en el ambiente de la farándula, es común que se construyan narrativas falsas o exageradas para generar interés y mantener la atención del público. En este caso, la ausencia de declaraciones directas por parte de Kerem y Hande solo sirvió para intensificar la especulación y alimentar el morbo. La falta de claridad en la explicación de la ruptura dejó un vacío que fue llenado con conjeturas y rumores. ***, los rumores específicos, ¿qué afectó a Hande? ***. El núcleo de la disculpa de Kerem, según las fuentes cercanas, reside en los rumores que circularon durante su relación y que, de alguna manera, afectaron la reputación de Hande. Aunque no se han revelado detalles específicos, se presume que estos rumores se centraron en aspectos de su vida privada y profesional. Es posible que se hayan divulgado información falsa sobre su comportamiento, sus relaciones personales o sus decisiones profesionales.
En el mundo del espectáculo, es común que se difundan noticias con el objetivo de dañar la imagen de una persona o de socavar su credibilidad. En este caso, la especulación pudo haber afectado la percepción pública de Ande y haberla sometido a críticas injustas. Es importante recordar que en el contexto de la fama, la vida privada de una persona se convierte en un tema de interés público. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede ser amplificado y utilizado para generar controversia. La exposición mediática constante puede ser abrumadora y puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de una persona. *** La reacción de Kerem, ¿por qué la disculpa? ***. La disculpa de Kerem Bürsin, por lo tanto, puede ser interpretada como un acto de arrepentimiento por no haber defendido a Hande en el momento en que los rumores la afectaron. Según las fuentes, Kerem lamenta no haber sido más contundente al desmentir las acusaciones y al proteger la imagen de su pareja. En retrospectiva, es posible que Kerem considere que su silencio o su falta de acción en ese momento contribuyeron, de alguna manera, a la difusión de los rumores y al impacto negativo que estos tuvieron en Hande. La disculpa, en este sentido, es una forma de asumir la responsabilidad y de reconocer que pudo haber hecho más para proteger a la persona que amaba. Además, la disculpa puede estar relacionada con el hecho de que, después de la separación, los rumores y las especulaciones continuaron, incluso con mayor intensidad. Kerem, al parecer, se siente en parte responsable por el revuelo generado y busca, con su disculpa, poner fin a cualquier malentendido o rencor que pueda existir. *** El contenido de la disculpa, un análisis detallado ***. La declaración oficial de Kerem, aunque breve, fue muy significativa. En ella, Kerem expresó su respeto y admiración por Hande, reconociendo su profesionalismo y su valía como persona. También hizo referencia a los momentos compartidos juntos, destacando la importancia que Hande tuvo en su vida. La mención de su arrepentimiento por no haber sido su protector es el núcleo central de la disculpa. Esta frase sugiere que Kerem se refiere a los rumores y noticias que afectaron a Hande y que, en su opinión, merecían una respuesta más firme por su parte. El hecho de que Kerem haya elegido hacer pública esta disculpa demuestra su madurez y su disposición a asumir la responsabilidad por sus acciones pasadas. Es un gesto que sin duda ha sido valorado por muchos, tanto por los fans como por los expertos en relaciones públicas. ***. Las reacciones de los fans, emoción, escepticismo y expectativas ***. La disculpa de Kerem generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de ambos artistas reaccionaron de diferentes maneras. Algunos se mostraron emocionados y conmovidos por el gesto de Kerem, considerándolo una muestra de madurez, respeto y cariño hacia Hande. Otros, en cambio, se mostraron escépticos, cuestionando las verdaderas intenciones de Kerem y preguntándose si esto podría ser una estrategia de relaciones públicas. Es natural que los fans reaccionen con diferentes emociones ante este tipo de acontecimientos. La relación entre Kerem y Hande, como mencionamos al principio, fue muy importante para muchos seguidores. Verlos juntos en la pantalla y luego confirmar su romance fuera de ella generó una gran conexión emocional. La ruptura, por lo tanto, fue un golpe para muchos, y la posibilidad de una reconciliación siempre estuvo presente en sus mentes. Sin embargo, es importante ser realistas y entender que las relaciones personales son complejas y que las decisiones que toman las personas son individuales. La disculpa de Kerem, aunque es un gesto significativo, no necesariamente implica que haya una intención de retomar la relación sentimental. ***. La reacción de Hande, discreción y respeto ***. La reacción de Hande a la disculpa de Kerem ha sido muy discreta. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Esta postura es comprensible, ya que Hande siempre ha sido una persona reservada que prefiere mantener su vida privada fuera del foco mediático. Es posible que Hande haya valorado la disculpa de Kerem y que aprecie el gesto de respeto y consideración. Sin embargo, es importante respetar su privacidad y no presionar con expectativas irreales. Hande tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida sin la presión de los medios y de los fans. ***. Las carreras profesionales, un éxito continuo ***. Independientemente de la relación personal entre Kerem y Hande, ambos continúan teniendo carreras profesionales exitosas. Ambos tienen proyectos en marcha y siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento turco. Kerem, por su parte, ha participado en diversas series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actor.
Ha consolidado su posición como uno de los actores más populares y reconocidos de Turquía. Hande, por su parte, también sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. Ha protagonizado diversas series y ha participado en campañas publicitarias de importantes marcas. Su belleza y su talento la han convertido en una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento turco. *** El futuro, incertidumbre y respeto ***. En resumen, la disculpa de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un evento significativo que ha capturado la atención de todos los fans de la pareja. La razón detrás de esta declaración parece ser el arrepentimiento por no haber defendido a Hande en el pasado, especialmente en relación con los rumores y especulaciones que la afectaron. El futuro de ambos artistas es incierto. Cada uno tiene sus propias prioridades y caminos. Es fundamental respetar las decisiones de Kerem y Hande y no presionar con expectativas irreales. Lo importante es que ambos estén felices y que continúen brillando en sus carreras profesionales. La madurez y el respeto que han demostrado, a pesar de la exposición mediática, es admirable. Han logrado mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de los desafíos que enfrentan en su vida personal. *** Profundizando en las implicaciones, más allá de la disculpa ***. La disculpa de Kerem, más allá de ser un acto de arrepentimiento, puede tener otras implicaciones importantes. Analicemos algunas de ellas. ***. El impacto en la imagen pública ***. La disculpa de Kerem puede haber sido un intento consciente de mejorar su imagen pública. En el mundo del espectáculo, la reputación es un activo muy valioso. Un gesto como este, que demuestra madurez y respeto, puede ayudar a mejorar la percepción del público y a fortalecer su imagen profesional. El mensaje a la industria La disculpa de Kerem también puede ser un mensaje a la industria del entretenimiento. Al asumir la responsabilidad por sus acciones pasadas, Kerem puede estar enviando un mensaje de respeto y consideración hacia sus colegas. Esto puede ser especialmente importante en un entorno donde los rumores y las especulaciones son comunes. ***. La presión mediática ***. La disculpa de Kerem ha reavivado el interés en su vida personal y en la relación con Hande. Esto puede generar una mayor presión mediática y una mayor atención de los paparazzi. Tanto Kerem como Hande deberán estar preparados para afrontar esta situación. El apoyo de los fans La disculpa de Kerem ha generado un gran apoyo por parte de sus fans. Muchos seguidores han expresado su admiración por el gesto y han elogiado la madurez y el respeto que ha demostrado. Esto puede fortalecer la conexión entre Kerem y sus fans y aumentar su popularidad. El futuro de sus proyectos La disculpa de Kerem puede tener un impacto en sus proyectos futuros. Es posible que los productores y los directores se sientan más inclinados a trabajar con él después de este gesto. Esto puede abrirle nuevas puertas y oportunidades profesionales. Consideraciones finales, reflexiones y conclusiones En conclusión, la disculpa de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un evento complejo y significativo que merece un análisis profundo. El gesto de Kerem, aunque breve, revela su arrepentimiento por no haber defendido a Hande en el pasado y por no haber actuado de la manera que consideraba correcta en retrospectiva. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que las decisiones que toman las personas son individuales. La disculpa de Kerem no garantiza una reconciliación, pero demuestra su madurez y su respeto por Hande. Es fundamental respetar las decisiones de Kerem y Hande y no presionar con expectativas irreales. Lo importante es que ambos estén felices y que continúen brillando en sus carreras profesionales. La madurez y el respeto que han demostrado, a pesar de la exposición mediática, es admirable. La disculpa de Kerem es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la reputación es un activo valioso y que las acciones tienen consecuencias. Es un gesto que puede ayudar a mejorar su imagen pública, a enviar un mensaje a la industria y a fortalecer la conexión con sus fans. Y para cerrar este análisis exhaustivo, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que la información haya sido útil y que les haya dado una mejor comprensión de la situación actual entre Kerem y Hande. Hemos analizado la disculpa, las razones detrás de ella y las posibles implicaciones. Recuerden que estos son rumores y análisis, basados en información disponible en el público y de fuentes confiables.
Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante la información. No olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció la disculpa de Kerem? ¿Creen que esto cambiará algo en la relación entre ellos? Compartan sus opiniones y debatamos juntos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.